Irene, Martín, Martín, encantado de que esté en el programa Reto Siglo XXI. Para hablar de un tema importantísimo, que es la cultura. Ambos pertenecen a la Sinfónica Nacional. correcto. Ambos, una sinfónica que tiene 40 y pico de años, fue nacido, perdón, 83 años. 83 años. Hace poquito. Nació en 20 de octubre. el 40, el tiempo de Calderón Guardia, ¿no? Gobierno de Calderón Guardia. Y una cantidad grande de talentos han salido y teníamos gran esperanza de que todos los gobiernos apoyen a ese esfuerzo de atraer a grandes directores, ¿verdad? Para que puedan transmitir esa cultura, ¿verdad? Y con sorpresa nos encontramos que Carlos nos separaron, ¿verdad? Después de 14, no sé cuántos años. 10 años. 10 años. 10 años al frente. Y siendo una persona súper bien preparada y con gran empatía con ustedes. Ustedes ambos son parte de la Sinfónica, ¿va? Y es admirable lo que hemos hecho. Y han ganado hasta Grammys y todo, hay distinciones de todo tipo. Y cuando uno va al Teatro Nacional los domingos, sobre todo, hasta que se siente, hasta que da ganas de llorar cuando ve la calidad de ustedes como músicos. Y ahora con una gran preocupación, porque hay una separación por parte del ejecutivo del director y que no se puede improvisar. Esto no es como cambiar una persona de otro nivel, un director de una sinfónica donde participan tantos músicos, tiene que tener una empatía especial y un conocimiento y sobre todo una admiración de todos ustedes. Bueno, a ver, hábleme. Bueno, creo que veníamos viendo, ¿verdad?, indicios de acciones y actitudes muy verticales con respecto a muchas de las cosas que se hacen y se manejan en la Orquesta Sinfónica Nacional. Procesos, por ejemplo, de escoger el repertorio, de cómo programar, incluso el tema del director titular. Y durante este año tuvimos problemas porque el director del Centro Nacional de la Música, que es un puesto no artístico, sino puesto más de confianza, ¿verdad?, por parte del gobierno. Esta persona que ya renunció, Federico Molina, él empieza se hacen ciertas cosas que se manejan de una manera no dentro del reglamento, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la comisión técnica asignada, que no es una comisión técnica como la que nosotros manejamos con los expertos de músicos, etcétera. Y todo esto lo que lleva es básicamente a que el maestro Sancler, como cabeza artística, y esto está dentro del reglamento de la creación del Centro Nacional de la Música, se viene como acortando un poco su ámbito de ejecución. Y entonces incluso llegamos, ¿verdad?, al tema de que no se le renueva el contrato. La preocupación creo que nace porque nosotros como músicos o como una orquesta que está posicionada a nivel internacional, todas estas transiciones, estos procesos se deben de dar de la mejor manera, ¿verdad? El maestro Sancler es una persona muy respetada a nivel internacional, tiene muchísimos contactos. Y es simplemente de haber dicho, no renovamos el contrato, de que salieran cosas pues muy negativas en la prensa, donde no hubieron tal vez razones de peso o un proceso de ya planificado para lo que sería un cambio. Se dejan ver muy mal, se proyecta una mala imagen y ciertamente eso a nosotros nos preocupó. Por eso hicimos una carta pidiendo que el maestro pudiera quedarse con nosotros y en todo caso empezar un proceso de planificación. Porque como usted bien lo dice, cambiar un director titular no es algo que se logra de la noche a la mañana. La orquesta está en un proceso. Idealmente, que para esto no hubo tiempo, idealmente se abre una convocatoria a nivel internacional, se hace una comisión específica para esto,
se filtran un montón de personas, ¿verdad? Que quieren participar. Todo eso lleva tiempo. Entonces, Sí. hemos tenido ahora. Tal vez, Irene, digamos un ejemplo, pongamos como ejemplo una gran empresa, ¿verdad? Importante que decide destituir a su gerente general y esa empresa no va a durar 2 años sin un gerente, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nos va a pasar a nosotros, porque como dice Irene, ese proceso es un proceso serio, es un proceso importante donde tiene que ser la selección adecuada y ese proceso lleva alrededor, si lo quiere hacer uno bien, lleva alrededor de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque a las personas interesadas sí, hay que invitarlas a dirigir, hay que ver cómo se desenvuelve, se hace química con los Claro. músicos, ¿verdad? Que eso es en el arte, todo en el arte colectivo, es importantísimo. También el hecho de que la orquesta misma tenga una voz en el proceso. Recuerdo que la última selección, que fue la del maestro Santiago, el maestro Santiago fue el director que la orquesta eligió. Entonces también a nosotros nos entra este temor si va a ser un tema de que, bueno, nosotros ministerio, ¿verdad? Vamos a elegir a tal persona porque nos parece, cuál es el criterio técnico, cuál es el criterio artístico para tomar esas decisiones. Entonces, en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Logramos justamente conciliar de que los músicos tengamos ciertas herramientas para poder ir poniendo indicadores, viendo qué nos parece tal director o tal director, si es que se entra en ese proceso de transición. Pero eso es solamente un aspecto técnico. En realidad el proceso tiene que ser un proceso planificado que en la mejor de las teorías debería ya haber estado listo, incluso antes de que se... Antes de que no se le renovara el contrato. Exactamente, ¿verdad? Más bien el maestro incluso sugirió, ¿verdad? Entrar en ese proceso de transición y el quedar, pues por mientras para poder planificar todo esto. Yo sí quiero, digamos, brindarle honor a la actitud que ha tenido el maestro, porque a pesar de que es muy probable que no continúe con nosotros, toda la programación del próximo año la está haciendo con todo el cariño, invitando a las personas que se consideran junto con la comisión técnica, que es este órgano experto electo entre nosotros mismos, representantes de cada una de las familias de instrumentos. Y creo que pueden hacer una buena labor a pesar de que es bastante a destiempo, ¿verdad? Empezar ahorita, terminar de hacer la programación cuando generalmente a septiembre ya está todo. Sí, tal vez explicar, digamos, ese detalle que, digamos, porque usted, don Jorge, que asiste a los conciertos de la orquesta, ve que vienen solistas, o sea, no es como que uno llama una semana antes y se puede venir a acostar, ¿verdad? Es toda una planificación. Hay talento, es que Exactamente. eso no es que hay de verdad que Y la gente, pucha, los solistas buenos, los directores buenos, generalmente tienen agendas muy llenas, entonces coordinar todo eso lleva su tiempo. Y además de todo, y yo hablé con el maestro Santiago hace unos días, la relación humana, ¿verdad? Todo esto, es decir, ciertamente son puestos de trabajo, pero igual en el mismo empresarial, ahora la relación humana sobre todo, ¿verdad? La palabra del amor, si se iba a hacer un cambio, ¿por qué no hacer un cambio con agradecimiento, viendo las cosas, el pasado? con tantos años trabajar Exactamente, sí. y con tantos premios y distinciones, ¿verdad? Es que no estás hablando Que de... se hizo, y él como ser humano, ¿verdad? Sí, este Santiago se ve impresionante. Sí. ¿Verdad? Y que como cualquier persona que ha estado en la vida de la orquesta, que merece ciertamente esa, digamos, ese honor de decir gracias, esto fue, toda esta experiencia de 10 años pasa a ser parte de nuestra cultura, en mi caso, en la cultura de la sinfónica. Más bien, definitivamente gustar, si ya no sigue por nosotros, gustar la posición de que sea un director emérito, ¿verdad? De que esa conexión y esa relación Se mantenga así. tenga, porque siempre hay un cariño, siempre queriendo haber un cariño hacia él y de parte de él hacia nosotros. No, y no solamente, bueno, el aprecio, ¿verdad? Y cariño que le tenemos, sino que es una persona que nos puede seguir ayudando desde otro lado, ¿verdad? Él tiene muchos contactos, mucha experiencia, mucho conocimiento. Pero el proceso vivido fue un proceso muy tremendo, por lo menos para mí, porque fue todo muy violento, ¿verdad? Y esta es otra palabra, ¿verdad, Martín? Violento, es decir, ya no más
pool de decir, incluso escuchar, no le vamos a hacer absolutamente ningún homenaje. Yo personalmente tuve el tema de Valencia, que también se abrió en Matices hace algunas semanas. Entonces hubo dentro del Ministerio de Cultura que más bien debe representar, ¿verdad?, lo que es la cultura costarricense. Y la cultura costarricense es justamente educación, es cultura, es manera de proceder, valores. Los procesos deberían ser totalmente lo contrario. Deberían ser para mí ejemplo para los demás ministerios, incluso cómo se manejan las cosas. Tiene que ser ese faro, pues, del Ministerio de Cultura. Entonces sí hemos resentido, y creo que hablo de parte de muchos enojes, cómo se han dado estos procesos así, y verdaderamente siempre querer ver el futuro con esperanza, que a pesar de toda la situación se pueda llegar a un puesto como un nuevo director titular, que realmente den a la orquesta hablar sobre quién puede ser esa persona. No por ser yo alguien que estoy ahorita en el puesto administrativo me convierte en experto en música en orquesta. Entonces, tenemos colegas que tienen algo de estar en una fusión orquestal. Yo tengo 20 años, pero hay gente que tiene 30, 40 años. 40 años, que ha visto varios directores. Claro. Y son 72 músicos, o sea, Son 72. Es otro tema. Ha venido en disminuyendo, ¿verdad?, el número de músicos en la orquesta por todo el tema de clases y todo este tema de salario único y una serie de situaciones. Y yo creo que esa ha sido nuestra otra lucha. Sí, yo creo que es importante, digamos, mencionar, digamos, que de algún modo la situación que vive la orquesta la viven otras instituciones, digamos, del sector público. Es una cosa, digamos, que yo creo, es una opinión muy personal, que todo se debe, digamos, a esta ambición fiscalista, por decirlo de alguna manera, que lo que importa es ahorrar dinero sin importar tanto las consecuencias, ¿verdad? Pero no ahorrar en cultura, Exactamente. hay prioridades. O sea, Sí. Y ahí es donde uno deja de entrever, y tal vez por eso hablamos ahora que nuestra lucha es más que mantener la orquesta, es lo que significa Costa Rica y cómo los valores y todo. vista a nivel mundial, porque todavía nosotros vamos a una reunión de la Federación Internacional de Música en Europa, en todo lado, la orquesta Costa Rica se ve como un país amante de la naturaleza, de educación y de cultura. Pero nosotros, para poder mantener esa imagen, Necesitamos una sinfónica de exacto, primer orden. ¿qué queremos invertir para que esa imagen siga existiendo? Y por lo tanto, mucha inversión económica, muchas personas saben que pueden vivir aquí, que se pueden hacer negocios aquí, etcétera. O sea, hasta tiene ese valor económico, no es que no. Pero el dejar de invertir en cultura, ¿verdad?, es muy doloroso, porque todos estos programas sociales que se crearon en los 40, ¿verdad?, que es el Estado Social de Derecho costarricense, esa Costa Rica que decidió invertir en educación, que tiene ciertas instituciones pilares, es muy importante que nosotros veamos que lo que hemos vivido, por lo menos hasta ahora, ha sido por lo que se sembró en esos años. Pero si nosotros cambiamos la fórmula, realmente no podemos proyectar, o si podemos empezar a proyectar qué tipo de futuro le daríamos a nuestros hijos y a nuestros ambientes. Ahorita tenemos... En una sociedad tan violenta y tan llena. Sí. Y que Definitivamente. se ha ido incrementando. Y que la inversión en cultura ha ido bajando. Y son indicadores que... Sí, quisiera hablar sobre todo la inversión en cultura. Por ejemplo, los conciertos en el teatro, o sea, es para nosotros como músicos y como artistas. 25,000 personas pasan al año aproximadamente. Sí, es un montón, pero a eso quería, digamos, los conciertos de temporada son importantísimos, pero Irene probablemente piensa igual también, digamos, la experiencia que tenemos nosotros cuando vamos a las comunidades, digamos, sentir, digamos, a la gente que primero entra dudosa a ver una orquesta sinfónica, digamos, a comunidades que tal vez la orquesta nunca, o sea, no han escuchado una orquesta sinfónica. Y después de tener esa experiencia y uno ve las caras de ellas, ¿verdad? Irene, de satisfacción, de alegría. Eso es increíble. Y lo que nos preocupa es que cada vez hay menos dinero, digamos, para
para hacer esas cosas, digamos, para los conciertos de extensión cultural. Sí, que es parte de lo que es la democratización del arte, ¿verdad? Esos conciertos de extensión cultural en colegios, en escuelas, de comunidades, de escasos recursos, lejanas, más cercanas, del Valle Central, fuera del DAM, todos estos conciertos son gratuitos generalmente. Y eso es parte de poner al servicio de la sociedad costarricense estos instrumentos que son importantísimos, ¿verdad? Que son no violentos, que son formas de gestionar, incluso bandas de escape muchas veces. Lo mismo que sucede con los CINEM, por ejemplo, que tienen una labor, estas escuelas de música en realidad es una labor importantísima. Y el maestro Sacpet lo mencionó, creo que fue en una entrevista con La Nación recientemente. Él decía, aquí tiene a un niño, un violín, y que pregúntese qué va a tener en su lugar, ¿verdad? Entonces, creo que también va un poco por ahí, en que están muy dispuestos nosotros como país a invertir. No, y hemos invertido montón. O sea, yo me acuerdo hasta chiquitos ahí tocando conciertos bellísimos. Si era para Navidad. Bueno, y ahora los van a invitar, ya los invitaron a ustedes a hacer una presentación aquí en el Hotel Estudio en diciembre. Pero no toda la orquesta, pero sí un grupito. Sí, claro. Porque yo creo que primero es un agradecimiento a esta gente tan especial, la dueña de este hotel, y es un lugar lleno de arte. Y ustedes representan el arte musical. Claro. Y me parece que la parte política no debe estar metida más que en apoyar a la parte cultural, y no hacer cambios radicales así tan inesperados. Pudieron haber consultado a la orquesta. Claro. ¿Qué les parecía? Bueno, Nunca se consultó. No, nunca. O decir, bueno, estratégicamente pensamos esto, ¿cómo sería la mejor manera? Yo creo, ¿verdad?, que los procesos horizontales son muy valiosos, porque uno entra en una administración dentro de un ministerio donde a veces se vienen incluso de otros sectores, y poder trabajar de la mano con la gente que ha estado ahí por años, que son unas personas que saben ese quehacer, es sumamente importante. Esperamos poder lograrlo así. Parece que va a haber un poco más de apertura, vamos a ver qué pasa, pero siempre hay, creo yo, un temor de que otra vez existan esas decisiones verticales donde lo que crean es literalmente son problemas en lugar de solucionarlos. Bueno, encantado de recibirlos, y yo creo que es un llamado de atención, y de que cultura no se puede improvisar. Esto es un proceso que requiere mucho análisis, mucho estudio, mucho concurso. ¿Cuánto llevará? Imagínense. Claro. Y la escogencia tiene que ser gente de primer orden, y no es político. Esto tiene que ser algo artístico. Definitivamente. Dentro de parámetros Administrativos, sí, claro. pero tiene que ser una decisión artística. Y yo creo que tanto ese hecho de cómo se maneja ese cambio, y eventualmente si el cambio existe, quién quiere, como el hecho de que las condiciones para las personas nuevas sean condiciones óptimas, esos dos factores depende el futuro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahorita estamos como en un momento de transición, ¿verdad? Se nos da el maestro Sancler, se nos pensionan muchos colegas. Sí. Entonces, ¿qué condiciones estamos ofreciendo a los jóvenes que entran, tanto salariales como artísticas, y a quién vamos a poner de cabeza? Esto es como el entrenador de la selección mayor, ¿verdad? ¿Quién va a ser? De esas dos... Bueno, es que es un buen símbolo, la Orquesta Sinfónica es la selección nacional. En fútbol, Fue un proceso que se es un proceso. Obviamente, sí. que se lleva, y lo que se quiere es... Y lo extraño es que una persona como Sinclair, que no la consiguen así nomás, y después de tantos años que la cambian, y sin ninguna explicación lógica, ¿va? Sí, porque las zonas, bueno, las tenemos ahora que solicitar en la PUN, Sí. pero nunca nos Nunca no conocemos sino hacemos la justificación de la que hablan. En realidad no la conocemos, lo cual es una lástima.
Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Eso tiene que ser un proceso, o sea, y un proceso muy cultural, muy artístico, de verdad que sean gente de los perfiles Claro. que se requieren, adecuados para una orquesta sinfónica, ¿va? También, digamos, yo creo que el hecho de que nosotros como orquesta reaccionáramos y que mantenemos y queremos mantener una relación con un director emérito en todo caso, es sumamente importante. ¿Cuál es la razón de simplemente cortar a alguien y decirle no quiero volver a él nunca más? O sea, digamos, de la inteligencia emocional, incluso el tema de relaciones públicas, ¿verdad? E internacionales, uno dice, bueno, a pesar de que esta persona no sea nuestro director titular en todo caso, vale la pena, ¿verdad? Tener a un director de mérito que quiera siempre contribuir, vale la pena mantener las relaciones sanas y saludables, porque esto es así, ¿verdad? Y yo creo que es también pensar un poco en un futuro, ¿verdad? Nosotros como orquesta creo que también una de las cosas que nos preocupó, ¿verdad? Mantener las relaciones humanas. Como tiene que ser. Bueno, encantado de recibirlos y Bueno, muchas es gracias. una don Jorge. oportunidad de escuchar. Yo estuve el domingo ahí en el Teatro Nacional y fue muy emocionante también. Y creo que tenemos que estar orgullosos de la Orquesta Nacional. O sea, es algo que nos llena. Yo fui con mi hija porque ella vive en Estados Unidos y me dijo, papi, yo quería ir a oír la Orquesta Nacional. Ah, Y realmente fue bellísimo y el teatro lleno prácticamente. Y los felicito y que sigan adelante y no aflojar en las luchas, ¿verdad? En las luchas importantes, ¿verdad? Sí, claro. Mantenerse al tanto, ¿verdad? De que todos los procesos se vayan llevando de la mejor manera Sí. por nosotros y por el futuro, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Muchas gracias, don Jorge, por el espacio. La verdad es que estamos aquí siempre con el pensamiento de lograr cosas mejores para la orquesta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.